Se habla mucho de cómo las pantallas, los móviles, las redes sociales están cambiando nuestro cerebro, pero hoy queremos hablar de la tecnología en general, porque se habla de que la tecnología cambia el cerebro humano hasta un punto de que sería irreversible si quisiéramos volver 100 años atrás. Y hoy vamos a ver cómo han sido esos cambios, Osman, porque me da que este episodio va a dar jugo, así que... Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. ¿Qué tal estás, Osman? Muy bien, gracias. Y la verdad que la tecnología creo que es algo muy importante, ya entrando en materia, que hay que diferenciar la tecnología como un concepto general a la tecnología digital moderna. La tecnología es mucho más amplia. Ejemplo, todo tipo de herramienta que hemos hecho que no estaba en el mundo natural es tecnología. Los libros, por ejemplo, fueron tecnología. El arar el campo para sembrar ha sido tecnología. Este episodio va precisamente de la relación existente entre el cerebro humano y las herramientas que ha creado ese cerebro humano, a lo que llamamos tecnología. Además a mí me apasiona especialmente este episodio porque esa relación, al final, la tecnología la diseña un diseñador, yo soy diseñador, y entender el cerebro humano hace que todo cuaje. Y yo quiero empezar también por cómo la tecnología ha cambiado la comunicación. Ahora mismo tú y yo estamos aquí grabando en nuestra casa un podcast con el que podemos llegar a miles de personas. Y McLuhan, que era un sociólogo que estudió mucho el tema de la tecnología, tenía una famosa frase que decía: el medio es el mensaje. Esta frase que seguro que hemos escuchado todos por ahí. Y es muy interesante de ver cómo nuestro cerebro se ha ido adaptando a ese medio para transmitir un mensaje de diferentes maneras, porque creo que aquí es un melón que da para mucho, porque la comunicación es indispensable, siempre ha existido en el cerebro, seguramente es de lo primero, ¿no? Pero ¿cómo se adapta con la tecnología? Claro, aquí es fundamental un concepto que viene, pero cae de perlas, y es la cognición extendida, extended cognition. Cognición básicamente se refiere a los procesos que suceden en cualquier sistema, biológico como el cuerpo humano o el cerebro, que da lugar a que se le asigne un significado a esa información y a ese procesamiento de datos. Entonces, nuestro cerebro viene evolucionado para poder externalizar funciones en las herramientas que crea. Y eso es brutal porque vamos creando un cerebro suplementario, complementario, añadido con cada nueva cosa que hacemos. Un ejemplo, nuestro diario, para quienes tenemos un diario. Eso es un pedacito de cerebro suplementario. Nuestro ordenador, que tenemos allí fotos, tenemos allí, por ejemplo, tú y yo que grabamos en el móvil también, que grabamos WhatsApps para preparar las cerebrinas, todo eso, tenemos un banco allí de información, de conocimiento que hemos externalizado y que utilizamos estas herramientas para que hagan las funciones que previamente hacía nuestro cerebro. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, ¿cómo el cerebro se adapta a la tecnología? Y esto es importante entenderlo, toda herramienta tecnológica es una extensión de las funciones del cerebro humano. Repito, todas y cada una de las herramientas tecnológicas es una extensión de las funciones del cerebro humano. Cada una de las áreas del conocimiento humano, dígase historia, política, economía, humanidades, arte, ciencia, etc., es una extensión del funcionamiento del cerebro humano. Por lo tanto, nosotros lo que hemos ido haciendo es hemos ido cerebrizando la naturaleza a tal punto de que prácticamente hemos hecho que todo piense por nosotros o que todo procese información por nosotros, más bien. Entonces, el cerebro inicialmente se adapta a través de encontrar una manera a través de la cual, creando una herramienta, pueda extender aquello que no puede hacer con los límites que tiene su propio cuerpo. Por ejemplo, las herramientas para las lanzas. Las primeras, estas estructuras de piedra, las utilizamos para matar porque nuestras manos no podían perforar la piel de nuestros depredadores. La lanza sí, la piedra sí. Entonces,
pegando piedra con piedra, diseñamos la primera herramienta y a partir de ahí el cielo es el límite, porque a partir de ahí aprendimos a transformar la naturaleza que nos rodeaba, haciendo que hagan las funciones que nuestro cerebro hace. Y recordar que lo que es la tecnología es un aumento del capital cognitivo global. En resumen, la tecnología es sumar una capa más al capital cognitivo global, porque ahora la tecnología ya no la crean los individuos, sino que la creamos como sociedad, como comunidad, como especie. Claro, y es que en eso que decías de que se cambia, o sea, es muy interesante ver, yo siempre pienso, si ahora imagínate que a nosotros, que tenemos ya 30 y pico años, el cerebro ya está cableado, mielinizado. O en teoría debería estarlo. Y si no está, ya no estará más. Pues imagínate que nos sueltan, no te digo 500 años atrás, 100, que es que no hace falta ir tan lejos, sin internet, sin un montón de herramientas de tecnología que ya no podríamos vivir. ¿Tú crees que el cerebro se podría adaptar a vivir 100 años atrás? Porque es que yo lo veo casi imposible. Es lo que decía, se ha ido cambiando tanto la estructura y función en base a esa tecnología que... Claro, esta es un tema de conversación que suelo tener regularmente, y es que cada nueva generación, ya hicimos incluso un podcast acerca de la generación de cristal, cada nueva generación es vista por las generaciones precedentes como blanda, como endeble. Entonces yo, por ejemplo, recibo comentarios de gente de mayor experiencia en mi especialidad, por ejemplo, que soy un blandito que... ¿Cómo es posible que libre las guardias y que luego me queje después de operar 10, 12 horas? Ay, miserable, qué blando. Porque evidentemente esa generación no tenía derecho de quejarse y la generación previa tampoco, ¿no? Yo siempre digo que con esa regla de 3, pues hoy por hoy la esclavitud seguiría siendo la norma de la humanidad, ¿no? Cuestiones ideológicas y sociales aparte. Es fundamental entender que nuestro cerebro se adapta a lo que le echen. Es decir, olvidémonos de que volvamos en el tiempo. Imagínate que por lo que sea nos quedamos perdidos en una isla desierta, esa famosa frase, o en la selva. Y es verdad que hay ciertas personas que a priori pareciera que tengan más habilidades para poder sobrevivir allí. A lo mejor un Navy SEAL, todos apostaríamos a que es el que va a ganar Survivor, ¿no? Ese es el que va a ganar el concurso, ¿no? Y que probablemente el diseñador que está ahí detrás de un escritorio, un ordenador, o el pobrecito neurocirujano que está operando cabezas, nos vamos a morir miserablemente de hambre en la selva, ¿no? Lo que no se toma en cuenta es cómo va a reaccionar Ignacio, cómo va a reaccionar Osman, que no son ni fuerzas especiales ni nada, ante un evento en el que atenta contra su supervivencia. Y el cerebro va a hacer lo que ha hecho siempre toda la puta vida, adaptarse. Y nos adaptaríamos, Ignacio. Eso de considerar de que no sobreviviríamos es una mentira. Es verdad que muchos moriríamos, a lo mejor yo el primero, pero la especie tiraría para adelante. Que probablemente tuviésemos que inventar todo de cero, porque ahora mismo yo honestamente yo no sabría ahora mismo cómo montar la civilización que tenemos. O sea, yo ahora mismo no sería capaz de volver a hacer de cero todo lo que la civilización ha hecho, pero sobreviviríamos, Ignacio. Ese es el punto, nos adaptaríamos. Sí, también es porque hacerla de cero sería un paso demasiado grande y nosotros hemos ido avanzando pasito a pasito, ¿no? Yo como diseñador, Osman, te quiero plantear, para mí hay un artefacto tecnológico, podríamos llamar, que ha tenido un impacto en la sociedad y en la evolución del cerebro y del humano brutal, que es el reloj. Porque el reloj no solo es el reloj dio la posibilidad de medir el tiempo. Antiguamente vivían con la luz del sol y así se acostaban, así se levantaban, así hacían sus tareas y un día detrás de otro hasta que llegaba el invierno, el verano. Pero con el reloj surge algo tan importante, por ejemplo, como la figura del empleado, en el sentido de que alguien ya podía vender su tiempo, tú podías comprarle 8 horas, 10 a esta persona, a tanto la hora, y se puede medir. Exacto. Surgen muchas cosas, ¿no? Y, ostras, ¿hasta qué punto nuestro cerebro ha cambiado tanto con este concepto del tiempo que se puede medir? Y con un reloj, que es una cosa que hoy llevamos en la muñeca y casi ni le prestamos atención. Bueno, ya ni la llevamos en la muñeca porque ya va en el móvil. Sí, una de las cosas que hay que entender es que es muy llamativo el hecho que lo más básico que hemos hecho siempre, olvidémonos de la ciencia y la tecnología, que era precisamente pues vivir bajo los ritmos de la biología. Nuestra biología guarda el espacio-tiempo
el tiempo en el cerebro humano está geometrizado. En otras palabras, se guarda en una escala geométrica, en una distribución en la estructura del cerebro por una parte, y por la otra, se guarda en los cambios dinámicos que va teniendo en esa... El tiempo se considera como la unidad de medición del cambio, ¿no? Entonces, los cambios en esa estructura geométrica, en la distribución de dónde ponemos en el espacio cerebral las cosas, según donde estén ubicadas geométricamente, es lo que nosotros denominamos tiempo. Entonces, eso es cómo funciona la biología. Actualmente estamos que si la física cuántica, que la relatividad de Einstein, y nos podemos poner muy filosóficos, pero el cerebro en último término revela la realidad de cómo funciona la naturaleza. La tecnología lo que vino a hacer es a poner un orden establecido a esos procesos y a estandarizarlos. O sea, que más que la medición del tiempo per se, que es verdad que ha sido un avance brutal, es la estandarización de esa medición, que en otro término, medir qué es comparar con un estándar, con una referencia. La medición del tiempo vino a generar un patrón sobre el que todos nos pudiéramos poner de acuerdo de qué es esa unidad de cambio. Y a partir de ahí nuestro cerebro ha estado en constante conflicto con ese estándar, porque es como, con grandes matices, la analogía es válida, es como la famosa frase de que elegir la misma talla de zapatos para todos. Entonces los ritmos biológicos son muy parecidos en la humanidad, pero varían, y esas pequeñas variaciones son variaciones importantes. Hemos hablado del ciclo circadiano en este podcast, hemos hablado de todo el DREAMS, de la dieta, del dormir bien, descansar bien, etc. Pero tenemos que enfrentarnos a un estándar de oro. Es un tiempo fabricado artificialmente, la medición, sobre el cual todo se rige, absolutamente todo. A qué hora yo tengo que despertar, a qué hora tengo que dormir y a qué hora debo de cagar. Entonces está al punto de que realmente nuestra biología entra en conflicto directo con esa estandarización. No tanto con la medición del tiempo per se, sino que con su reificación en una estructura que sea la misma para todos. Claro, sí. Mismamente pensaba en el Dreams y ya no solo es la hora en la que tienes que despertarte, sino cuántas horas. Dormir 8 horas, lo que se dice mucha gente, se estandariza, ¿no? Meditar 10 minutos o media hora, trabajar hora y media y descansar 15. Todo está medido. Creo que es muy interesante ese concepto, pero bueno, no lo vamos a alargar más porque hay muchos. En las cerebrinas iremos tratando con historias más y más, así que si no estás dentro, tucerebroalesnudo.com y cada día una historia pequeña con una píldora para aprender cómo funciona tu cerebro. Otro cambio indispensable ha sido Internet, que ya hablábamos que era una tecnología más, hay muchas otras, pero Internet ha sido en nuestra generación la mayor revolución que hemos conocido y creo que pasarán años. ¿Y cuáles crees que han sido los impactos más grandes que han tenido en el cerebro? En el sentido de que si tuvieras que decir uno, porque yo pienso, por ejemplo, la globalización, ¿no? Antes un cerebro vivía en un entorno mucho más pequeño que ahora, pero no sé si puede haber otras cosas que digas, joder, con Internet se han notado unos cambios en el cerebro respecto a esto brutales. Sí, yo te diría uno, y en uno agruparía a todos, y es la externalización de la cognición. Su extensión, pero no solo su extensión, porque su extensión significa que preservas las bases y simplemente lo expandes más allá. No, es externalizar. Por ejemplo, yo no sé de diseño, pero me creo que sé porque te conozco a ti. Claro. Ojo que yo si necesito algo, cerebro. Si yo necesito algo, yo te pregunto a ti directamente, te envío un WhatsApp, te llamo. Si no lo busco en Google y como Google me da una respuesta, me da la ilusión del conocimiento y yo creo que lo sé, simplemente porque acabo de recibir una información, la mantengo en mi memoria de trabajo y luego la escupo y ya sé, ¿no? Y esto es muy importante porque hay un libro que se llama La ilusión del conocimiento, Knowledge Illusion, de un autor que se llama Peter Sloman, S-L-O-M-A-N, donde básicamente viene a decir eso, que nosotros pensamos con nuestros teléfonos, pensamos con Google, pensamos con los libros, pensamos con nuestra estantería, pensamos con nuestros amigos, ¿Sabes? Un ejemplo muy, muy, muy paradigmático es cuando en neurocirugía, por ejemplo, operamos algunas cirugías solos y otros en equipo. En el momento tú te vas dando cuenta que realmente sabes hacer un procedimiento de principio a fin cuando estás solo y lo puedes hacer. De lo contrario, cuando necesitas que venga un compañero que sabe más que tú en cierta área o sabe manejar más cierta tecnología,
tú te das cuenta que dependes al final de esa persona. Tú dices, yo puedo hacer esta cirugía, cuando realmente si eres completamente honesto contigo mismo, tú dirías, si te quitan ese cacharrito y la persona que sabe manejar ese cacharro mejor que tú, no puedes hacer ese procedimiento, lo podrás hacer de otra manera, pero no así como pretendes. Y todos hemos ido externalizando nuestra cognición. Es decir, yo he externalizado en el cerebro de Ignacio parte de lo que yo considero que sé para mí. Y así con toda la humanidad, con todas las cosas. Mi teléfono sabe muchísimo más de mí que yo mismo, por ejemplo, ¿no? El principal impacto, Ignacio, que ha tenido el Internet, sobre todo, es la externalización de la cognición humana. Literalmente delegando ese proceso de información a otra unidad cerebral humana o artificial, como el móvil, como el ordenador o como los servidores que proveen esa información en un primer lugar. Claro, yo pensaba en la famosa frase esta de que se decía antes de lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Ahora ya es que no hace falta ni tener el teléfono, porque lo que decías tú, ¿no? Entras a Google o ChatGPT, preguntas cualquier cosa y lo tienes más rápido que te crear un teléfono y llamar a alguien. Exacto. Y claro, eso es interesante porque, por supuesto, imagino que la capacidad de memoria se habrá perdido muchísimo, pero es que ya no necesitas casi ni saber muchas cosas, que eso es hasta cierto punto es preocupante. Aquí esta es otra no discusión, pero sí tema importante de sobremesa. La atención. Bueno, hay que recordar que la memoria, que el tema que tú has tocado, la memoria no solo es escupir datos. Es decir, hay una cadena que es motivación, atención, memoria y aprendizaje. No vas a atender a nada que te motive. La motivación no quiere decir que te guste. Es decir, si tienes hambre, tienes una motivación lo suficiente para atender a la comida, por ejemplo, ¿no? Claro. O si sientes una amenaza, tendrás una motivación grande para preservar tu integridad física, por ejemplo. Entonces, lo que ha pasado es que nuestro cerebro se está adaptando a ello. No es que seamos más inatentos, no es que estemos más desmemoriados y que estemos más dementes que otras generaciones, aunque así pudiera parecer cuando nos comparan la capacidad de escupir datos que siempre hemos hecho. ¿Y cuándo es la fecha del descubrimiento de América? ¿Cuándo es la fecha de esto? ¿Cuándo es la fecha del otro? ¿La fecha de aquí? ¿La fecha de allá? La generación precedente que se reposa sobre mantener esos datos en la memoria, pues mantiene viva esa visión, ¿no? Que también es importante mantener ciertos datos, pero hay que reconocer que nuestra memoria se está adaptando a otras cosas. Está tirando las áreas y estructuras cerebrales que se dedican al procesamiento de la memoria de mediano y largo plazo, ahora se está utilizando para memorizar procesos y para realizar, literalmente, para la procedimentalización de la información o proceduralización de la información, que es transformar los datos en una serie de pasos algorítmicos que podamos ejecutar. Y es verdad que la inteligencia artificial nos está ayudando mucho en ese aspecto, pero sigue quedando todavía mucho por hacer. En otras palabras, ni la atención en general está disminuyendo, ni la memoria tampoco, ni la inteligencia del ser humano tampoco. Toda esta visión apocalíptica que somos bastante más tontos que los neandertales no sustenta la evidencia científica. Lo que sucede es que nos estamos adaptando al medio que tenemos ahora. Y el medio que tenemos ahora ya dispone de muchas herramientas de procesamiento de información que ya no requieren que nosotros utilicemos tanto esos mecanismos en su forma más primaria, en un primer lugar. A mí me gustaría acabar este podcast, aunque ya tocamos el tema de las redes sociales, las pantallas en otro por ahí, por si alguien ha llegado nuevo a nosotros ahora a raíz del tema, creo que es indispensable lo que hablábamos de la dopamina, es la nueva moneda de este siglo. Las redes sociales han sabido captar muy bien nuestra atención a base de dopamina y joder, yo mismo estos días lo pienso y digo, me propongo todos los días acabar de trabajar y ponerme ahí en el sofá un rato a aburrirme, solo para decir, ostras, cuando me aburra sé que me vendrá la creatividad, me vendrán ideas, o por lo menos tendré más claridad mental, descansaré. Y me veo todo el rato con el instinto de ir a por el móvil y abrirlo para nada, o sea, para ver si tengo una notificación, para entrar a Instagram y ver 4 tonterías. Hostia, realmente tenemos yo me veo con esa adicción a la dopamina barata. Y te pediría consejo, ¿qué podemos hacer como sociedad para quitarnos esta mierda? Porque realmente creo que hasta cierto punto es muy tóxico y podría ayudar a mucha gente. Sí, hay dos aspectos fundamentales que generan una urgencia de hacer algo al respecto. La primera es que la mayoría de personas, aunque diga lo contrario, está basando su valía personal en mayor o en menor medida por su presencia mediática. Es que ya no hace falta redes sociales. Te digo, yo no tengo redes sociales. Pero, por ejemplo,
Me gusta ver si alguien ha visto mi estado de WhatsApp, por ejemplo, si alguien lo comenta. Yo por ejemplo, no tengo ni los puntitos azules, ni quién ve mi información, porque genuinamente no me interesa, genuinamente. Entonces, lo que sí es que, por ejemplo, cuando yo publico algo, me gustaría que lo comenten, por ejemplo, sobre todo las personas que me importan, ¿no? O sea, hasta yo que soy realmente un completo detractor de las redes sociales, en general como concepto, sigo estando captado por la dopamina barata. Ese es el punto. La dopamina barata lo que hace es estarte premiando algo que no tiene ninguna utilidad en el mundo real. Ese es el problema. Entonces, lo primero es que nos está socavando nuestro sistema motivacional y lo está sustituyendo por algo completamente efímero y por algo completamente inexistente que no es real. Esa es la primera consecuencia grave. Y la segunda es que nos roba el recurso más valioso que tenemos, Ignacio, el tiempo, el que no es recuperable. Perdemos una gran cantidad de tiempo dándole al scroll infinito en redes sociales, en esto, etcétera, etcétera. Y es tiempo en el que literalmente nuestro cerebro podría estar durmiendo, podría estar descansando, podría estar produciendo, podría estar creando. Y aquí esto sí es importante porque el punto, vuelvo al punto inicial, hemos externalizado nuestra cognición. Estamos llegando a un punto en el que nos consideramos tan arrogantes que estamos delegando completamente nuestra capacidad autónoma de pensar. Y eso sí es grave. Eso sí es grave porque definitivamente ya no podremos encontrar un pie en donde poder anclarnos a la realidad de continuar este ritmo de externalización. Con lo cual, los consejos que pedías son sencillos, pero no fáciles. Lo primero es tener tu motivación clara. ¿Qué quieres hacer? Por ejemplo, yo invierto en neurocirugía en tu cerebro al desnudo, en neurocirugía. Es lo que realmente me motiva, y en mi bienestar, y en pasar muy bien con las personas que me importan. 1. 2. Quitarte el móvil, literalmente apagarlo, dejarlo allí, darte cuenta que no pasa nada. No pasa nada con salir a caminar, simplemente darle una vuelta a la manzana sin el móvil. Es que si me caigo y es que la humanidad ha sobrevivido sin un smartphone durante todo este periodo. Entonces, 1. Ten clara tu motivación. 2. Deshazte por periodos cada vez más prolongados de la tecnología y te darás cuenta que no la necesitas. Y 3. Utiliza los recursos que te quedan, los temporales, tiempo y energía, los cognitivos, para poder hacer algo que perpetúe eso que te gusta, eso que te motiva, esto que realmente te hace sentir bien. Y allí utilizarás la atención y la motivación en un espiral ascendente infinito que te hará no depender de esta dopamina barata. Pues hoy mismo voy a intentarlo, ya te contaré. Y nos tenemos que ir, no nos podemos ir sin anunciarte que pasado mañana, el viernes, vamos a tener el lanzamiento más grande que se ha hecho en la historia de este proyecto. Si nos sigues desde el principio, tienes que estar porque esto es un antes y un después para nosotros. Lanzamos nuestra mentoría Cerebro Injodible. Y para toda la gente privada que se apuntó en esa encuesta de preselección, el evento va a ser hoy. Si tú pudiste llegar, pues nos veremos hoy. Si no pudiste llegar, el evento será el día 20 y vamos a avisarte del horario, te pasaremos el enlace y todo en nuestra lista de correos si estás suscrito en tucerebroalnudo.com. Así que allí nos vemos, siempre y cuando queden plazas y no lo agoten todos los de hoy, pero bueno, apúntate por si acaso, porque en esta preselección de la fase beta va a haber varias ventajas que ya no volverán a estar nunca más y creo que sería un buen momento para que entres. Nada, Osman, cerramos capitulazo hoy y nos vemos en nada, porque aquí no paramos. Importante es, si no controlas a la tecnología, esta te controla a ti. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.